Hola, ¿qué tal, Icarix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos en nuestro cuarto tutorial sobre cómo implantar un sistema KNX dentro del halcón milenario de Star Wars. Parece una locura, ¿no? Realizar un proyecto dentro de una nave espacial. Pues bueno, lo hemos querido hacer para darle un toque diferente a todo esto de nuestro programa formativo. Es decir, enseñar a la gente KNX puede ser muy divertido, como lo estamos viendo en esta saga de tutoriales. Así que nada, si quieres saber cómo acaba todo esto, cómo implantamos el KNX dentro de la nave del halcón milenario, te invito hasta que te quedes al final de este vídeo. Así que nada, comenzamos. ¿O qué? Sí. Lo de tracción. ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero claro. Bueno, vamos a ver también ahora el control de rampas. Para mí un control de rampas que sube y baja puede ser también un control de una persiana que sube y baja. Igual, similar. Un tiempo para subir y un tiempo para bajar. Pues bueno, he visto que la nave del halcón milenario dispone de varias rampas, como la que antes os he dicho de que el Lando Calrissian utilizaba para rescatar a Luke Skywalker, la rampa de acceso a la nave y también las rampas que tenemos para desplegar las patas, lo que son los soportes de la nave, ¿de acuerdo? Para mí esto pueden ser rampas, pero también puede ser un control de persianas, porque como digo, van a subir, van a bajar, va a tardar un tiempo en subir y van a tardar un tiempo en bajar. Por tanto, yo para realizar este control voy a utilizar el mismo actuador del fabricante de Inui, que como he dicho, es mixto, es decir, puede funcionar o bien para el control de cargas on-off, como por ejemplo circuito de alumbrados o circuito de fuerza, o también para persianas. Como tenemos un actuador de 16 canales, al transformarlo o al decirle mediante el software ETS que va a funcionar como un actuador de persianas, esas 16 salidas que tiene se transforma en 8 controles de persiana, porque cada persiana necesita agrupar 2 a 2 el número de canales para su funcionamiento como persiana, ¿de acuerdo? Por tanto, para nuestra nave vamos a colocar una persiana aquí, otra persiana aquí, que son en la zona de rampas, una zona para las rampas y otra para lo que es la puerta de acceso de los misiles, otra para la salida de la nave, otra para la rampa de salida que antes he dicho de Lando Calrissian, otra de la trampilla de la parte de la izquierda de la nave, otra lo que es las puertas o compuertas de las cápsulas de escape, y otras dos para lo que son las patas de la nave cuando se coloca en tierra, ¿de acuerdo? En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfectamente nos cabría en un solo actuador de 16 canales, que al transformarlo para control de persianas, de 16 canales pasaría a 8 canales de persianas, ¿de acuerdo? Por tanto, lo podríamos hacer con este mismo dispositivo, ¿vale? Aquí también tenéis la referencia que os he dejado del dispositivo. Vale, ¿esto cómo se cablea? Bueno, pues para cablearlo sería, pues podemos hacer el mismo montaje que hemos hecho anteriormente para el sistema de alumbrado. Podemos hacer lo mismo, que vaya compensando cada uno de los circuitos para cogerlo o tomarlo de un circuito trifásico. Vamos a volver a repasarlo. Una protección magnetotérmica que alimenta nuestra fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación sale con su salida bus a los dispositivos KNX que tenemos. En este caso, el actuador mixto, que en este caso va a funcionar como actuador de persianas. Porque, como digo, una rampa para mí es subir y bajar y una persiana es subir y bajar, como esta que tenemos aquí, que hace dos maniobras, subir y bajar. Pues vamos a utilizar este actuador para realizar ese control. Y las
8 rampas que tenemos, o las 8 aperturas de subir y bajar que vamos a tener, o de abrir y cerrar, van a hacer 8 controles de persiana. Que los cablearemos de esta manera. El conductor neutro va directamente a la persiana, o a la rampa en este caso. Y luego tenemos los 2 hilos de subida y bajada que se irán colocando en distintas fases para poder compensar el sistema trifásico. No olvidéis que en este caso este actuador necesita alimentación adicional con un conductor neutro y un conductor de fase. ¿De acuerdo? Pues así, tan fácil, tendríamos nuestro control de rampas en nuestro halcón milenario. Vale, vamos a ver también el control de estas rampas, cómo vamos a asegurar que nuestras rampas se han cerrado, porque claro, pensar que estamos en una nave espacial y si una de las puertas no se ha cerrado bien y salimos al espacio exterior, pues la lías parda, porque tiene que estar toda la nave blindada, cerrada, hermética, para evitar que el aire interior de la nave se escape por ese tipo de rampa. Por tanto, lo que hemos pensado es colocar unos sensores de contacto NRF para todas las rampas que vamos a usar. Es decir, las mismas rampas que hemos usado en nuestro control para subir y bajar, le hemos colocado un sensor magnético para que en caso de que la rampa suba, nos dé la señal de que la puerta está cerrada sí o sí. No se ha producido ninguna avería y no se me ha quedado ninguna puerta abierta antes de salir al espacio exterior. ¿Qué dispositivo voy a usar? Este, también del fabricante de Inui. Referencia SEK5X003. Y lo vamos a colocar en los mismos lugares donde hemos colocado el control de rampas. ¿Cómo nos vamos a comunicar con estos dispositivos? A través de la pasarela de medios, la misma pasarela de medios que hemos usado anteriormente. Porque cuando estos contactos se abran y se cierren, por radiofrecuencia nos mandará la señal a nuestra pasarela de medios, indicando de que la puerta está abierta o la puerta está cerrada. Y lo mejor es que esto no tienes que darle corriente o alimentación adicional con 2 cables ni nada de eso, porque lleva una batería que te dura en la mayoría de los casos hasta 5 años. Puedes tener el dispositivo 5 años enviándote información de que se abre y se cierra esa rampa. ¿De acuerdo? Vale, ¿dónde vamos a colocarlo? Pues este mismo sensor tiene 2 piezas, ¿de acuerdo? Uno simplemente es el imán, que cuando se acerca el emisor al receptor, pues cuando se acerca uno a otro, detecta que la puerta está abierta o está cerrada. Por tanto, a la hora de colocarlo en la nave de Star Wars, pues lo que tendremos que hacer es colocar una pieza, por ejemplo, en esta rampa, una pieza la vamos a colocar aquí y otra pieza la vamos a colocar aquí. Cuando la rampa se va cerrando y una está enfrente de la otra, es decir, que tiene una distancia mínima, consideraremos que la puerta está o la rampa está cerrada. Ese es su montaje. Cuando esto lo trasladas a un proyecto real para puertas y ventanas, es lo mismo. Una pieza la colocas en el marco móvil y la otra en el marco fijo. Cuando el marco móvil se abre, se separa una pieza de la otra. Y al estar separados, se detecta como apertura de esa puerta o de esa ventana. ¿De acuerdo? Aquí vamos a utilizar el mismo concepto para poder realizar el control de estas rampas. Vale, pues ¿cómo sería el conexionado eléctrico? Igual que hemos visto anteriormente, simplemente el mismo acoplador de medios que antes teníamos para enviar señales a los sistemas de detectores de movimiento y recibir señales de los detectores de movimiento. En este caso hacemos exactamente igual. Vamos a utilizar la misma pasarela, no tenemos que colocar otra, la misma pasarela para utilizar esos sensores de apertura que nos envíen la señal a nuestro sistema domótico y luego con eso podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas como enviar alertas, alarmas, para avisarnos de que una de las puertas se ha quedado abierta y de esa manera pues no podemos despegar con la nave, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver el control de temperaturas. Puede ser interesante saber qué temperatura puede haber en distintas estancias del halcón milenario. ¿Qué hemos hecho? Pues vamos a captar 4 temperaturas. La de la cabina, la de, digamos, la sala donde se hace vida, ¿de acuerdo? Luego la del dormitorio y luego la de la sala de los motores, porque pienso que puede ser interesante saber qué temperaturas nos encontramos dentro de la sala de los motores. Para poder leer estas 4 temperaturas, ¿qué es lo que hace falta hacer?
Pues simplemente vamos a colocar una interfaz del fabricante Dinui, referencia ITKNT002, donde podemos colocar las sondas de temperatura en esta interfaz. Es decir, vamos a lanzar una sonda desde cada posición hasta donde coloquemos en la interfaz. De esta manera, nuestro magnetotérmico que alimenta nuestra fuente de alimentación, el bus de la fuente de alimentación sale hasta nuestra interfaz y desde nuestra interfaz salen las distintas sondas de temperatura que captarán el nivel de temperatura que hay en cada una de estas estancias, para luego mostrarnos o para luego realizar un control de temperatura a través de otro medio que veremos a continuación, ¿de acuerdo? Pero a vos de pronto parece interesante hacerlo así de simple, con un solo interfaz del fabricante Dinui, que es capaz de captar hasta 4 temperaturas distintas de 4 zonas distintas de nuestra nave. Control de alertas. ¿Cómo vamos a hacer el control de alertas? ¿Cómo podemos avisar que hay fuego en alguna dependencia, hay humo, hay algún tipo de líquido que se ha llenado alguna sala de algún tipo de líquido, llámese combustible, llámese lo que sea, es decir, digamos, alarma de inundación de algo? O también pensar que en el vídeo que vimos, la nave Star Wars estaba preparada para poder flotar a través de un tipo de flotadores que vimos en el vídeo dentro de lo que son mundos acuáticos. Pues, ¿cómo sabemos que no ha entrado agua dentro de la nave porque puede haber una abertura, puede haber una raja o una grieta dentro de la nave? ¿Cómo podemos monitorizar o detectar esas alertas? Mirad, nosotros hemos utilizado 2 actuadores, uno de ellos para el control de alumbrado y otro de ellos para el control de persianas. Cada uno de estos actuadores dispone de 23 entradas todo o nada. Estas señales todo o nada se pueden asociar a contactos de elementos de alarma que cuando el contacto se abra o se cierre, según nosotros configuremos, podamos dar una señal de alarma. Por tanto, si un actuador tiene 23 entradas para señales de alerta y tengo colocados 2 actuadores, podré tener en toda mi nave hasta 46 señales de alerta, sean las que sean. Y estas señales de alerta, yo, a diferencia de otros dispositivos en KNX, los dispositivos estos de Dinui, desde donde está el actuador hasta donde está el contacto de la señal de alerta, puedes tener hasta 200 metros. Por tanto, tú puedes colocar estos actuadores en el cuadro eléctrico de la nave y llevarlo por todas las canalizaciones, los cables, hasta el punto más alejado de la nave, incluso pasar de la planta superior a la planta inferior, que no vas a tener más de 200 metros, y puedes conectar los distintos sensores que pueda haber en la nave. Por ejemplo, detectores de humo, de incendio, detectores de alerta, de intrusión, de que puedan forzar una puerta, de inundación, de gas, en fin, distintos sensores que podemos colocar a través de los 23 contactos libres de potencial que tiene cada uno de los actuadores que ya hemos seleccionado, ¿de acuerdo? Y ahora decimos, bueno, ¿y esto cómo se conecta? ¿Cómo se conecta esto? Pues así de sencillo. O bien el actuador que va con su cable bus y también alimentación adicional, no lo olvidéis de las transparencias anteriores, pues vamos a coger un cable que es común, un conductor que es común, y luego cada uno de los canales de las entradas del actuador, que pueden ir, por ejemplo, como aquí está el dibujo de la nave, de la zona de navegación, pues bueno, podemos llevarlos a un cuadro eléctrico donde ahí tengamos, pues, ¿qué te digo yo? A lo mejor una tarjeta de entradas o de salidas, perdón, con contactos que abren y cierran en función del autómata que tiene la nave y que en función de esas alertas simplemente no abren o cierran contactos para mandarnos esas alertas a nuestro sistema. Se puede hacer perfectamente. Es decir, puedes asociarlo a un autómata programable que tenga una tarjeta de salidas libre de potencial, contactos que abren y cierran, y en función de esos contactos tú puedas configurar las distintas alertas que quieras mostrar en tu sistema domótico. Esto sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería conectarlo directamente a los distintos sensores de alarma que pueda tener la nave, como por ejemplo este sensor de humo que tiene un contacto libre de potencial que abre y cierra, y cuando abre y cierra la entrada del actuador lo detecta como alarma o como alarma desactivada, ¿de acuerdo?
Recordar que la ventaja principal que tiene este tipo de dispositivo es que la longitud desde donde está el actuador hasta donde está el contacto de la señal de alarma puede tener hasta 200 metros. Habitualmente decimos que los interfaces de pulsadores, que son los que también se utilizan para contacto de alarma, entre donde está la interfaz y donde está el aparato o el contacto que abre y cierra, no puede haber una distancia máxima de 10 metros, es lo que se suele decir en los cursos oficiales. Pues aquí ya tenéis un dispositivo que te permite tener hasta 200 metros entre el contacto que va a ser su apertura y cierre y el dispositivo que va a estar colocado en su cuadro eléctrico. Ni que decir tiene que esto en un edificio de oficinas, en un hotel, ese tipo de instalaciones que son son las distancias mucho más largas, es súper interesante. Bueno, vamos a realizar el control local y remoto de la nave. Es decir, esto que hemos hecho del control de alumbrado, el control de persianas, esto que hemos hecho del tema de las alertas, ¿esto cómo lo vamos a monitorizar? ¿Cómo lo vamos a controlar? Bueno, pues hemos visto en el vídeo del primer tutorial que la nave del Halcón Milenario puede ser pilotada por un solo piloto. No tiene que haber dos pilotos para ser pilotada esta nave. Por tanto, con que tengamos un sistema que pueda controlarlo una sola persona, nos sirve. Y para ello hemos seleccionado un control remoto que vamos a utilizar, el Idero Home Server, con el cual podremos controlar con nuestro teléfono móvil o con nuestro iPad, con nuestra tablet, todas estas magnitudes o todos estos controles que hemos querido poner en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Aquí lo he simbolizado simplemente con una tablet que vamos a colocar en la cabina y aquí he simbolizado que, bueno, que en cada una de las estancias, si la nave tiene wifi, pues a través de la Wi-Fi de la nave, pues podemos acceder también al control remoto de nuestra nave, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo se instala o esto cómo se cablea? Pues esto va a ser tan sencillo como colocar el bus de la fuente de alimentación a nuestro Idero Home Server, que este es el servidor web de Idero. A este Home Server hay que alimentarlo a 12 voltios, ¿de acuerdo? Hay que alimentarlo a 12 voltios y desde ahí, a través de un cable de datos, nos iremos a nuestro router, ¿vale? Nuestro router nos dará la señal Wi-Fi que vamos a tener en la nave y nosotros nos descargaremos una app en nuestro teléfono móvil que nos va a permitir poder controlar nuestra instalación de forma remota a través de nuestro teléfono móvil. Si colocamos en la cabina de la nave, vamos a colocar una tablet o un iPad incrustada en el tablero de navegación, pues estaría genial porque podríamos controlar también nuestro alumbrado de la nave, el control de rampas que hemos visto, estaríamos leyendo las alertas que se estén produciendo en la nave, estaría muy chulo, ¿de acuerdo? Estaría muy bien el poder monitorizar todo esto en nuestra cabina y lo podemos hacer, pero que en el caso que nosotros abandonemos la nave, no pasa nada. Con nuestro teléfono nos conectamos a nuestra nave y, por ejemplo, podríamos abrir la rampa estando fuera de la nave, ¿de acuerdo? Para que nadie se nos meta dentro. Sería algo muy interesante. Bueno, pues las características que tiene este Home Server del fabricante Idero, entre otras cosas, es navegación gráfica a través de planos y zonas, es decir, podemos colocar los planos de la nave y podemos poner pues los stickers, los iconos de los puntos de luz, por ejemplo, de las lámparas o de los circuitos de alumbrado, cuando se encienden y se apagan, como cambian de color, pues lo podríamos hacer en el servidor web. Control y monitorización de cualquier dispositivo KNX, 4 termostatos independientes, es decir, como antes hemos leído 4 temperaturas, este servidor me permite realizar el control de 4 termostatos independientes. Podríamos tener el control de clima de 4 estancias independientes. Control integral del clima, control de escena, programaciones horarias, pues si queremos hacer alguna escena de programaciones horarias con alumbrado o con algún tipo de evento. Monitorización de alarmas con histórico de eventos, simulación de presencia con horarios diurno y nocturno, que puede estar muy bien hacer una simulación de presencia de la nave. Funciones lógicas, notificaciones de eventos por mail, 4 entradas binarias, como binarias o como sonda de temperatura, es decir, si necesitamos más sonda de temperatura, se la podemos colocar al Home Server. Y reloj de tiempo real con batería de soporte, de tal forma que si perdemos la alimentación del Home Server, pues tenemos una batería que nos guarda la hora. Topología del proyecto. ¿Cómo va a ser la topología de este proyecto? ¿Cómo va a quedar esta topología de nuestra nave? Bueno, pues muy sencilla. Tenemos nuestra fuente de alimentación,
que mediante bus vamos a tener simplemente dos actuadores, uno para el control de alumbrado y otro para el control de rampas. Vamos a tener nuestra interfaz que nos manda al bus el control de, los valores de temperatura, porque el control del clima no lo va a hacer el home server porque tiene hasta 4 termostatos, ¿de acuerdo? Por tanto, simplemente esta interfaz nos sirve para poder leer las temperaturas y a través del home server realizaremos el control de temperatura. Y luego, por último, nuestra pasarela que comunicará con todos los detectores de movimiento que hay en toda la nave y con todos los sensores de apertura y cierre de puertas, rampas, ventanas, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pues lo vamos a hacer a través de RF. Mirad qué topología más sencillita y cuánto control vamos a colocar en nuestra instalación. Es fantástico. Control de alumbrado, control de rampas, control de clima, alertas, podemos poner hasta 40 y tantos tipos de alerta. El control lo podemos hacer, la instalación muy sencillita, porque mirad qué poquitos aparatos tenemos que colocar en el cuadro eléctrico, y luego el resto de dispositivos, en vez de tener que hacer un montaje con cableado, lo hacemos en RF, y además, como son dispositivos con batería, no tenemos que echar ningún cable de alimentación, ningún cable de bus, simplemente hacer un agujerito en el techo para colocar los detectores de movimiento y los sensores de apertura, pues simplemente unos tornillitos para colocarlos dentro de lo que es la chapa o el metal para detectar la apertura y cierre de esas rampas. Bueno, hazlo tú mismo. Esto que os he mostrado, esto que hemos hecho hoy, simplemente es explicaros o haceros ver que se puede enseñar KNX de forma muy fácil y muy sencilla. Simplemente es tener un poco de imaginación para hacer esa clase, esa formación, hacerlo un poco diferente. Porque muchas veces cuando se hace la formación, cuando el profesor da la formación sobre KNX, esto me lo dice mucha gente, ¿de acuerdo? Que han estado estudiando o han hecho cursos en otros centros de formación, nos dice, oye, es que es muy pesado los cursos de KNX, son aburridos, no sé, sobre todo pesados, ¿no? Pues esto es una forma de poder atraer al alumno, es una forma de poder hacer las cosas más distendidas, más divertidas y que la gente se le escapa una sonrisa cuando lo está aprendiendo. Realmente es eso, que la gente se divierte, se lo pase bien. KNX, como siempre decimos aquí, KNX no es nada difícil, solamente depende de quién te lo explique. Y esto es una forma que os invitamos, si este tutorial lo estáis viendo, algún profesor de alguna academia, algún profesor de algún instituto, de alguna universidad, no tenéis que, para hacer llegar el mensaje, demostrar lo serio que es un temario o el contenido didáctico que es muy sobrio, muy serio, para demostrar la magnificencia que pueda tener una asignatura. No hace falta eso. Lo que tienes que hacer es intentar que el mensaje llegue lo mejor posible, que la gente se entere realmente. Y si para eso tienes que utilizar ejemplos como este o casos como este, pues tienes que hacerlo. Yo te animo a que lo hagas, te lo vas a pasar muy bien. No solamente dando la clase, porque vais a hacer muchas risas durante la clase, sino también a la hora de preparar el contenido didáctico, aunque sí es cierto que te tienes que dar un curro en prepararte todo este contenido, pero oye, una vez que lo acabas, pues también, no sé, queda muy bien, ¿no? Queda muy chulo realizar un contenido así. Además que te diviertes en preparar todo esto. Yo me lo he pasado muy bien, yo me he divertido mucho, ¿de acuerdo? Bueno, así que lo dejo ahí, lo dejo a todos aquellos que sean profesores de instituto, que sean profesores de escuelas, incluso a otros centros de formación, yo lo dejo ahí, que utilicen este tipo de ideas, este tipo de recursos para hacer mucho más divertido los cursos KNX o las formaciones o los seminarios en KNX. Bueno, chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Os recuerdo que este PDF lo tenéis en la página web, en el área de descargas, para que os lo podáis descargar si queréis. Os espero la semana que viene en otro tutorial aquí en iKNX School, el canal de YouTube donde aprendemos todo lo relacionado con el estándar KNX. ¡Chao!
¿Está? ¿O qué? Sí. Lo del 300. Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero